Mi padre mentiroso, me abandonó durante mi infancia y ahora exige que le dé la casa que he heredado. He tenido una relación complicada con mis padres, divorciados desde 1999, toda mi vida. Mi padre se casó con mi madrastra en 2000. Hasta ese momento yo era hija única, ella tenía 4 hijos de un matrimonio anterior. En los primeros días de su matrimonio, ella era bastante tóxica conmigo y con la familia de mi padre. En lugar de dejar que las relaciones entre todos se dieran de manera natural, trató de forzarlas. Hay mucha historia de fondo aquí, y estoy tratando de eliminar muchas para que sigamos con el presente, así que tengan paciencia conmigo. Cuando mis padres se divorciaron, a mi padre le asignaron 42 días en el verano y cada 2 fines de semana. A menudo me abandonaba para estar con su familia, me quitaban cosas y las distribuían entre sus hijos, etc. Siempre trataba de darme regalos para compensar los sentimientos heridos. A menudo me sentía como si estuviera en un segundo plano. Pasé ese tiempo con mis abuelos en su lugar. Mis abuelos decidieron cederme su casa cuando yo tenía 9 años por eso. Así que siempre tendría un hogar cuando ellos murieran. Ese siempre ha sido un punto de fricción para mi padre. Él decía cosas como: eso fue algo muy irresponsable de su parte, ceder la propiedad a un niño. Claramente no le sentó bien porque todavía ha hecho comentarios en los últimos años a otras personas. Mi madrastra tuvo un altercado en 2007, en el que empujó a mi abuelo al suelo en su patio delantero. Yo tenía 15 años en ese momento, no vimos a mis abuelos durante 8 meses después de eso. Y eso fue después de su derrame cerebral. Cada vez que mi padre decía alguna tontería o defendía las acciones de su esposa, mi abuela cambiaba el testamento. Poco a poco, le quitaba la tierra para cuando ellos fallecieran. Después de este incidente, a menudo me preguntaba por qué no la dejaba. Ambos tienen un historial de pensar solo en sí mismos hasta el punto de que mi abuelo murió con un mal historial crediticio porque mi padre sacó préstamos y tarjetas a su nombre. Antes de jubilarse, no ahorró ni un centavo. Ha estado estafando de varias maneras, tiene jubilación militar, pero mi madrastra la gasta en exceso. Llevo casada 8 años y tengo un hijo. Antes de tener el mío, mi padre y mi madrastra tuvieron otros 7 nietos, ahora tienen 11 en total. Mi hija es la única pariente sanguínea de mi padre. No pudo verla porque mi madrastra le impidió verla durante los primeros 3 años de su vida. Cuando se separaron, siento que tengo tiempo de calidad con él y he aprendido a establecer límites a lo largo de los años para evitar que yo o mi hijo salgamos lastimados. He pasado la última década de mi vida adulta tratando de sanar a mi niño interior y no llevar ese equipaje a la vida de mi hijo. Aprendiendo a amar y perdonar, si no perdonar, al menos hacer las paces. He intentado reavivar la relación con mi padre para que él pueda tener una relación con mi hija. Él y mi madrastra han estado en problemas durante 5 años y se han separado 2 veces. Parece que él no puede escapar, dada la etapa de mi vida en la que me encuentro, parece que ellos quieren algo. Si no es ahora, ¿cuándo? Estoy casada y tengo mi propia casa. Tenemos un buen ingreso y trabajamos duro para ganar lo que tenemos. He estado temiendo toda mi vida que mis 2 abuelos fueran enterrados. Ha sido difícil en sí mismo procesar la pérdida de alguien que fue esencial en mi educación. Demostró amor incondicional y me enseñó cómo funcionar como un adulto cuando estaba listo para dar el paso al mundo. Bueno, ese momento es ahora. Enterramos a mi abuela a fines del año pasado, la forma en que se hizo la escritura. Me transfiere inmediatamente a mí cuando ella muere, mi padre no sabe que he visto el testamento. Elegí no decir nada para tener la ventaja. Uno de mis hermanastros ya me pidió que ceda la casa a mi padre y mi madrastra en privado. Todo es tan reciente y me parece increíblemente desagradable comunicarse conmigo cuando todavía estamos revisando el proceso de liquidación de un patrimonio que ahora es un fideicomiso vitalicio. Alguien tuvo que haberle dado mi número, ya que cambié hace 2 años y fui muy selectiva con quién tenía el nuevo número. Sus hijos a menudo nos pedían dinero y se volvió agotador. Después de un tiempo me sentí utilizada. Mi padre se quedó en la casa de mis abuelos durante la semana del funeral. Lleva años sacando cosas de la casa, pequeñas cosas y como cristalería antigua, etc. Por precaución, he cambiado las cerraduras y he puesto cámaras, no solo para que no entren, sino porque varios cuidadores tenían llaves de la casa y está vacía por el momento. Hay mucho trabajo que hacer, pero tendrá que hacerse este verano. No tengo intención de darle la casa. Su actitud ha cambiado conmigo y no responde a las llamadas de mi hija. Todo es muy sutil, pero suficiente para causar alarma. Tengo miedo de que saque cosas de los cobertizos. Entre a la fuerza o intente pelearse conmigo por ello. Quizás todavía esté de duelo o ahora sabe que he visto el testamento. ¿Soy yo la autoridad competente para rechazar la casa que está considerando dársela a mi padre? No es que lo hayan dejado sin nada, obtiene ganado y hectáreas. Pero, según la forma en que se redacta el testamento, todo lo que posee vuelve a la herencia y a mí. No a su esposa y sus hijos cuando él fallezca. ¿Estoy manejando esto correctamente? ¿Cómo debería hacerlo? Actualización. Yo, 30F, he tenido históricamente una relación difícil con mi padre, 63M. No sé si se podría decir que estamos distanciados, pero tenemos una relación bastante tóxica y siempre termino sin tener contacto cuando él hace berrinches. En los últimos años, se ha enojado conmigo y ha amenazado con que estaría legalmente obligada a cuidarlo cuando se sintiera desolado. Es un veterano,
Así que espero que el Departamento de Asuntos de los Veteranos me ayude de alguna manera. Él me ha mentido y me ha robado en mi edad adulta. Cuando era adolescente, simplemente me puso en último lugar a favor de mi madrastra y sus hijos. Sufrí abuso físico, emocional y financiero, siguen haciéndolo. Pero han tenido menos control sobre mi vida desde que fui a la universidad hace 12 años. Durante la última década ha vivido en casas rodantes. No tiene nada que mostrar de ahorros de los 28 años que sirvió. Imagino que mi madrastra se lo gastó todo. En enero, heredé la casa de mi difunta abuela. La escritura está a mi nombre desde 2001. Intentó mudarse allí el día después del funeral, entonces cambié las cerraduras. Ahora está molesto una vez más. Esta es una historia completa en sí misma. Pero su carácter es la razón por la que lo privaron de la propiedad en el testamento de sus padres. Tengo toda la intención de mudarme del estado abandonado de Florida para mudarme a mi casa heredada de Kentucky para estar libre de hipoteca. Soy una madre que se queda en casa, mi esposo es el sostén de la familia. Entonces mi pregunta es, cuando él o mi madrastra se enfermen, ¿estaré legalmente obligada a cuidarlo ya que no tengo ingresos propios? ¿O irán a por los cheques de pago de mi esposo? Quiero liberarme de este hombre y del trauma y el abuso por los que históricamente me ha hecho pasar. Estoy angustiada pensando que un día tendré que cargar con el cuidado o pagar por su cuidado cuando mi hija y yo siempre hemos sido la segunda opción. Mis hermanastros viven todos de la asistencia social, por lo que es poco probable que tengan medios económicos en el futuro. Actualización final. Prometí una actualización. Me está tomando mucho tiempo sentarme y ordenar mis pensamientos para actualizar o, mejor dicho, simplemente asimilar la realidad de mi situación. Me tomó 31 años ver realmente más allá de las gafas de color de rosa de la relación que pensé que tenía. Con mi padre, cancelé su vuelo, no nos ayudó a mudarnos. Pero terminé comprometiéndome con él para mantener la paz. Resumen rápido, heredé la casa de mis abuelos, mi padre y mi madrastra querían mudarse con nosotros, dije que no. Entonces mi padre decidió dejar a la malvada madrastra y reconciliarse. Quería mudarse temporalmente con nosotros, dijimos que no. Él insistió en ayudarnos a mudarnos y finalmente dijimos que no. Básicamente estamos distanciados y él nunca ha sido realmente un padre para mí. Preferiría amar y vincularme con mis 3 hermanastras y todos sus hijos que con su único hijo y nieto. Anteriormente consideré la reconciliación, pero mi familia extensa y Reddit me disuadieron enérgicamente. Una semana antes de mudarse, vino a Kentucky y dejó a mi madrastra como había dicho. Lo hizo de manera cobarde. Ella estaba lavando ropa en su último día en Texas en su casa rodante y él se subió a su vehículo y se fue a Georgia, dejándola sin transporte. Sus hijos están enojados. Una vez que llegó a su casa rodante en Georgia, estacionó el auto, empacó su camioneta y remolque y se dirigió a Kentucky. Pasó una semana aquí en su propiedad al lado de mi casa heredada. Heredé la casa de sus padres para aquellos que no lo recuerdan. Básicamente, estaba acampando en un pequeño remolque en el que transportaba cosas para mercados de pulgas y exhibiciones de armas. Me preguntó si podía usar mi manguera de agua para ducharse y acepté. Tengo cámaras afuera, así que pensé, ¿qué daño podría hacer? Bueno, aquí es donde me equivoqué. Luego recibí una llamada de él que decía, está saliendo agua de debajo de la casa. Le dije que cerrara el agua. La casa ha estado teniendo goteras desde que tomé posesión, ya que tiene tuberías de 60 años que serán reemplazadas con la venta de mi casa. Hice que mi tío viniera a confirmar y luego programé un plomero para que viniera a ver lo que había que hacer. Esto fue solo 5 días antes de que llegáramos allí con un camión de mudanzas de Florida a KY. Una tubería se había roto debajo del fregadero y el calentador de agua se había roto durante el invierno. Durante este tiempo, llegó una tormenta y se fue la luz. Encontró una llave que tenía en una maceta para el plomero y entró en mi casa. Cuando llegamos, nos dijo que había rociado el jardín contra garrapatas. Había hecho un control de plagas y también había limpiado y rociado contra plagas dentro de la casa. Estaba furiosa. No reaccioné con enojo porque en ese momento me sentí rara. Me preguntaba si estaba equivocada y si él realmente quería ser un padre para mí después de todo este tiempo. Así que lo dejé pasar. Esa ilusión ya pasó. Hemos estado aquí desde mediados de junio y ahora descubrí que nos ha robado a ciegas. Por supuesto, lo ha negado todo. Habían quitado la cinta de un viejo agujero de chimenea, supongo que buscaban dinero. Habían robado vajilla verde y la habían puesto en consignación en la ciudad y en otro lugar local a 40 minutos de distancia. Cada vez que tenemos un subcontratista que viene a hacer ofertas para la remodelación, simplemente aparece e intenta secuestrar la situación. Me habló como si fuera estúpida delante de mi marido. Sorprendentemente, eso no salió bien. Mi marido es tan dócil como parece, pero esa fue la gota que colmó el vaso de su silencio en todo esto. A mi padre no le hizo gracia que mi marido le dijera que tenía que ocuparse de sus propios asuntos y ser respetuoso con su esposa. Ahora se está quedando en casa de uno de sus primos en una autocaravana. Sigue adelante con sus planes de construir una pequeña casa en el terreno que está entre mi tío y yo. Mi familia extensa tiende a evitarlo como a la peste, incluso a pesar de sus repetidos esfuerzos por entrar en el redil. Él se presentó en su casa el 4 de julio con una silla de jardín para ver los fuegos artificiales sin ser invitado y no le pidieron que se fuera. En algún momento de julio notamos que mi padre había manipulado el calentador de propano. Ya no tenía la luz piloto encendida y el dial se había movido a 1.
que está en el lado opuesto del dial que la posición del piloto. O eso fue incompetencia o estaba jugando con el destino con nuestras vidas. La vida de su nieta, por supuesto, él lo negó. Tengo la impresión de que todos tenemos miedo de sus represalias. Mi esposo no tiene esos miedos y sigue amenazando con entrar en el envío que tiene mi cristalería robada ahí. ¿Hacer una escena, honestamente? Estoy en el punto en el que simplemente voy a dejar que mi esposo se ocupe de él. Ya no estoy emocionalmente agotada y solo molesta. Aparece al azar con comida que tiro inmediatamente, la última tenía una nota para mi hija. Ojalá tuviera una actualización más feliz, pero esto es lo que es. Cerraremos la venta de nuestra casa la semana que viene y comenzaremos a remodelar pronto. Les informé a mis contratistas sobre la situación y él no debe estar en la propiedad. Me siento mal por tenerlos en esta situación. Me preocupa que destroce la casa que me dejaron mis abuelos mientras estamos en nuestra casa de alquiler. Si termino siendo noticia, sepan que no es un misterio. Fin. Si te ha gustado la historia, se agradece tu sub y like para más contenido similar. Gracias por ver hasta el final.